Buenos días, Leopoldo. Buenos días, Begoña. ¿Qué ¿Qué tal? tal? Pues mira, bien. Además, hoy en un día así especial, día festivo, Día de la Constitución. Así que, Sí, día especial. sí. Vamos a hablar, bueno, es decir, vamos a tener una charla tranquila como siempre, no, porque no hay, yo creo que es llevamos unos meses que yo creo que es un día que la gente que se dedica a la política lo que van a dedicar es a tirarse los trastos entre ellos y no a celebrar la fiesta que se supone que es la fiesta de la democracia, pero bueno. Como a nosotros eso no de alguna manera no nos da de comer, ni normalmente a la gente que nos escucha, nosotros lo que nos da de comer es levantar el cierre todos los días. Pues vamos a ver si somos capaces de sacar una lección o dar alguna que bueno, pues que para la gente que nos escucha que le sirva, ¿no? Claro, además, fíjate, dentro de todo, bueno, a fin de cuentas, hoy es Día de la Constitución aquí y es un día también histórico. Y justo digo eso porque al final hoy vamos a hablar de algo que tiene que ver con la historia, ¿verdad? Vamos a hablar, efectivamente, vamos a hablar de, bueno, en concreto de un líder que, bueno, porque se puede aprender de un personaje de la historia, uno de los personajes más conocidos de la historia, que en España no precisamente fue un personaje muy querido, pero bueno, no por eso yo creo que podemos extraer de la persona en sí algunas enseñanzas, otras enseñanzas en el buen sentido de que se pueden aplicar todavía a día de hoy, otras que no se deben aplicar a día de hoy y bueno, y vamos con ello que me enrollo. Claro, bueno, no sé si lo habéis intuido, pero es verdad que recientemente, hace unas semanas, se estrenó una película, ¿verdad?, de Scorsese, hablando de Napoleón Bonaparte, y desde ahí pues se nos ocurrió la idea además he escrito ya sobre eso bastantes, y entonces, evidentemente, de cómo esa comparación, como bien decías tú, Leo, tiene sentido y no tiene sentido aplicar al liderazgo. Y de ahí, bueno, pues se nos ocurrió hablar hoy pues de algunos líderes de la historia que al final, bueno, pues están ahí, seguramente, como decimos siempre, del pasado se puede aprender, y hoy vamos a ver un poquito pues qué cosas sí que efectivamente las podemos extrapolar a hoy y por qué, y qué cosas, como bien decías tú, mejor no traerlas porque nos vamos a dar un buen golpetazo si lo hacemos. Así que de eso es de lo que vamos a hablar hoy, básicamente. Pues empecemos. De Napoleón. De Napoleón. Al final, como muchos otros líderes, porque luego dándole una vuelta bueno, viene al caso por lo que estábamos diciendo, porque han estrenado la película hace una semana, un par de semanas. Casi todos estos líderes tenían una cosa en común, que consiguieron llegar a la cima, pero su propio carácter lo llevó al ocaso, a su forma de ser las cosas. Entonces, bueno, por eso tiene sentido hablar de determinadas características que sirvió para encumbrarlos y que se pueden aplicar todavía, pueden estar vigentes a día de hoy, y otras muchas cosas que por la época o por lo que sea, ahora sería impensable que se pudieran aplicar. Entonces, bueno, vamos a enseñar, como siempre, vamos a quedarnos con lo bueno, con las enseñanzas que sí se pueden aplicar y vamos a hablar de las que, porque ya lo hemos hablado en alguna ocasión, las enseñanzas que no hay que seguir que no hay que seguir de lo que hacía este personaje. Lo hemos hablado también cuando hemos diferenciado entre líderes y jefes. Sí, pues muchas veces esas cosas negativas, más que de líderes, son de jefes. Pero bueno, vamos a ir concretando. A ver, sí, pero sin entrar en esa polémica que sabes tú que a mí siempre ese concepto que tan simplista a mí me genera mucha polémica. A ver, yo siempre digo, y lamento decir esto, que líderes hay pocos. O sea, que ya es verdad que la gente se queda en el simplismo de líder o jefe. Pero es que hay mucha gente que no es ni jefe en el sentido que le hemos denostado, ni líder en el sentido que debería ser. Hay mucha gente que está en tierra de nadie y no está ni siendo líder que se espera que sea, y tampoco el jefe que hemos definido tradicionalmente como parece que tal, sino que hay mucha gente que es muy buen manager,
¿vale? Pero no está todavía siendo el líder que se espera que supuestamente puede ser. Entonces, tampoco es tan simplista, pero eso ya lo hablamos otro día, porque si no nos vamos del tema y no nos ponemos en el asunto. Pero, Claro. dicho esto, yo creo que al final, tanto Napoleón como otra gente, ¿no? Julio César y otros muchos, yo creo que al final ellos hacían algo que creo, personalmente, que todo líder necesita hacer y es tener estrategias, ¿no? Es decir, al final es yo quiero llegar a algún sitio y voy a ver de qué maneras y qué estrategias, qué ideas se me ocurren y por lo tanto de esas ideas llevadas a la acción, acciones, comportamientos, competencias y demás, voy a poner en marcha para conseguir lo que quiero. Y es verdad que hay algunas de las que ellos utilizaban que hoy son especialmente vigentes. Son especialmente vigentes porque el entorno también está, no digo que igual, pero está quizás igual de complejo o más de lo que podía estar hace unos años. Y entonces hay algunas que son absolutamente extrapolables porque se requieren. Por ejemplo, ¿vale? Una cosa que este hombre hacía bien y que evidentemente hoy creo que es básico es la capacidad que tenía de predicción y de anticipación a las circunstancias. Todo ello basado en el conocimiento, en la observación, en ver los detalles, en mirar de una manera sistémica, ¿vale? Y eso, hoy, esa capacidad de adaptación y de innovación, más que de innovación, de predicción, de intentar dentro de lo que tenemos, predecir en la medida de lo posible lo que va a pasar a través de la observación cuidadosa y del conocimiento de dónde estás, en su caso de campo de batalla, pero en este caso de donde estés, es básico hoy para ser un buen líder que lleve a otros al éxito, ¿no? O sea, no sé lo que ves tú, pero... Sí, porque además, evidentemente, el entorno no es el mismo. Estamos hablando de una persona que fue un militar y que su capacidad y lo que le llevó a autonombrarse emperador en Francia fue precisamente esa capacidad que tenía. Pero al final, si nos quedamos un poco, a lo mejor es una visión un poco simple, pero bueno, al final lo que estamos hablando es de una persona que luchó con las herramientas que tenía, que sí, que era otra época y eran cosas no podemos, pero bueno, tenía unas circunstancias, una época, unas herramientas, y eso es y esa capacidad, como tú bien decías, para adelantarse a los demás, que en este caso eran enemigos, eran países que luchaban entre ellos, pues es lo que le llevó a destacar, ¿no? Y esas dotes estratégicas, yo creo que es lo que a día de hoy se sigue valorando y se tiene que seguir aplicando, cada cual en su entorno, ¿no? Claro, pero sobre todo porque, a ver, porque a fecha de hoy, y es algo que él hacía también en su medida, ¿no? Y en lo que está, como dices tú, en su momento, hoy básicamente los líderes de empresas, de organizaciones, de países, lo que tienen que hacer es abordar desafíos. Y porque, no, porque prácticamente es casi un desafío diario. Entonces, dentro de esa situación de abordar desafíos, claro, esa habilidad estratégica, esa capacidad de tener una visión y de además de contagiar, como hacía el contagiar esa visión a otros, eso te da una fuerza y una, ¿cómo diría yo? Una robustez y una fuerza increíble para mantenerte ahí y sobre todo para mantener a otros contigo, ¿no? Porque al final eso no vas a ir a ningún sitio. Sí, yo creo que destacaría eso, la parte humana, la parte humana del liderazgo. Esa es la parte humana que tenía para precisamente, pues eso, para poder, ese carisma, para poder comunicar y para poder contactar de alguna forma, bueno, transmitir esas emociones, porque además es que estamos hablando de una época en la cual, pues evidentemente, no había medios de comunicación como tal, no había redes sociales, con lo cual era mucho más, era no sé si quizá mucho más complicado, no tan rápido el poder llegar a la gente, pero bueno, él lo consiguió, ¿no? Bueno, él lo consiguió
porque dicen que efectivamente tenía una gran capacidad, o sea, este señor, aunque luego en algunas cosas se le fuera un poco la balanza, pero tenía una gran capacidad de conectar emocionalmente con sus tropas, ¿no? Y al final todos sabemos que además en una situación difícil, y una guerra siempre es una situación difícil, ese apoyo emocional es algo que engancha, ya que a todos nos gusta, ¿no? Cuando te sientes en una situación comprometida, siempre agradeces que alguien conecte contigo desde ese punto de conexión emocional, ¿no? De cercanía. Y eso lo hacía muy bien. Entonces, claro, al final es lo que conseguía mantener la unión. Al final, en una situación compleja, si mantienes el equipo unido, en este caso sus tropas, pero vamos, si mantienes al equipo unido llevándolo al día de hoy, esa fuerza no la tienen otros que no tienen esa cohesión y esa unión. Entonces, él esa parte lo hacía muy bien. Otra cosa es que el propósito final estuviera equivocado, pero lo cierto es que lo que hacía, una vez que partiendo de eso, lo conseguía que sus tropas viesen lo mismo que veía él, y al final esa pasión que generaba la contagiaba, ¿no? Aunque insisto, yo el propósito fuera erróneo según mi punto de vista, pero es cierto que lo hacía desde ahí, ¿no? Desde esa pasión que contagiaba por todo eso que hacía desde el punto de vista humano, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Tú qué crees? Y una de las cosas que hacía, y que es lo que se puede, trasladar a día de hoy, que hemos hablado muchas veces, es cómo sabía reconocer el talento, cómo sabía valorar a las personas y empoderar a la gente que tenía, o sea, darle poderes a la gente que tenía a su alrededor, porque al final estamos hablando de eso, de un general en una época en la que, pues eso, que el tema de las comunicaciones, y que él conseguía que desde el primero hasta el último supiera qué y cómo hacer las cosas, que en esa época no era fácil, pero además es que lo que tú dices, que no solamente los motivaba, sino que es que al final lo que conseguía es que fomentara la lealtad hacia él, hacia su persona. Totalmente. Pero sobre todo porque además yo creo que cuando tú, no sé cómo decirte, cuando tú al final estás pendiente de la gente, o cuando por lo menos parece que efectivamente te ocupan y estás cercano a ellos, y además, como bien decías tú, estás utilizando también recompensas y reconociendo el esfuerzo, los logros, en este caso pues entiendo que serían, yo que sé, temas en el campo de batalla, o yo que sé que evidentemente la gente... Eso genera sentido de pertenencia, genera sentido de yo quiero formar parte de esto. Entonces, que es algo que hoy por hoy se tendría que estar haciendo en todas las empresas y equipos, o sea, generar sentido de pertenencia. Las personas decimos, no, yo quiero compromiso a mis empleados, pero cuando empiezas a rascar, no ves que se están haciendo cosas para fomentar que eso suceda. Entonces, no podemos esperar que la gente se comprometa con una visión si no hemos generado sentimiento de pertenencia y unidad y cohesión con esa visión. Entonces, así de sencillo o así de complejo, según se mire, ¿no? Pero bueno, esto lo hacía y lo hacía bien, ¿no? Lo hacía bien en cuanto al tema del que estamos hablando, eso pues eso, de recompensas, de ascensos, pero además basado que muchas veces no es fácil, o sea, medir, requiere que midas el rendimiento de las personas del equipo. O sea, no que premies al líder, al jefe del equipo o al responsable del equipo, sino que efectivamente lo que tienes que hacer es reconocer el rendimiento o saber medir el rendimiento de cada uno del equipo y efectivamente reconocer la valía individual dentro de que todo al final es un equipo, pero que muchas veces lo sencillo es que suelen hacer muchos responsables de equipos, es cuando hay un logro, se apunta en el mérito, cuando hay un error, un fracaso, buscan al culpable, cosa que bueno, pues que precisamente lo que hace es todo lo contrario. Entonces, si tú eres porque al final son herramientas que hay y que hay que aplicarlas en cuanto para medir el trabajo que efectivamente la gente hace. En el momento que tú determinas y premias al que efectivamente ha hecho el trabajo en función del rendimiento que ha tenido, pues eso lo que vas a generar es
de alguna manera una competitividad dentro del equipo, que al final lo que vas a lograr, que ya en algún momento lo hemos comentado, es los equipos de alto rendimiento, que es como de alguna manera vas a lograr, que es al final reconociendo pues eso, en su justa medida, pues el que genera quién genera qué y premiar pues eso, cada cual sus capacidades, ¿no? Entendiendo y con un matiz, porque si no puede parecer que una de las cosas que voy a premiar de forma individual es cuán buen jugador de equipo eres. Porque si no eres un buen jugador de equipo no me valen tus reconocimientos y tus talentos personales si no eres un buen jugador de equipo. Porque si no la ecuación se estropea, ¿eh? El equilibrio se estropea. Sí, bueno, sí, a lo mejor va a quedar ahí un poco... Sí, no, Vale. esto no es una competición dentro de un equipo, sino que es premiar a cada... O sea, una vez que un equipo hace un logro, pues efectivamente premiar a cada cual en función de su participación. Pero, porque de alguna manera, si no estarías logrando lo que yo quería decir, que es una competencia, pero una competencia sana. O llámalo competencia, que también... Sí, de hecho se llama competir. Ahora mismo se llama competir. No se llama competir, se llama competir. En realidad lo que tú estás hablando se llama así, competir. Sí, no que estoy que la gente a clavarse los puñales por la espalda, porque entonces eso no es la finalidad de... No vas a lograr un equipo, claro. un equipo. Pero fíjate que antes de que pasemos, que obviamente también tenías sus fallos claramente, algo que también sabía hacer muy bien y que por eso lograba los triunfos que lograba, es que tiene una gran capacidad de adaptarse a las situaciones cambiantes. En su caso, iba adaptándose a lo que iba surgiendo y cambiaba las tácticas de batalla según iban apareciendo cosas nuevas. Y eso le permitía seguir cosechando triunfos, ¿no? Evidentemente, con este apoyo de las personas, que ya hemos dicho cómo lo conseguía, luego evidentemente hay una gran capacidad de adaptarse y de cambiar, o sea, de ser muy flexible y muy adaptativo. Y eso hoy es una necesidad básica para los líderes, es decir, porque hoy los pasos lo cambian según te levantas por la mañana, ¿no? Entonces, es decir, eso mismo que en aquel momento lo aplicaba a sus tácticas de guerra o sus tácticas en el campo de batalla, o sea, hoy es lo que deberíamos tener, la capacidad de ser lo suficientemente flexibles y adaptados o adaptativos, llámese, para que efectivamente, según nos cambian las circunstancias, podamos reaccionar de una forma que mantenga, sea sostenible en el tiempo, el resultado y la supervivencia de la organización, de la empresa, del país, de lo que sea que estemos hablando, ¿no? Y eso lo hacía muy bien. Pero también hacía cosas más chungas, ¿verdad? Sí, luego es cierto que, bueno, que aparte de pues eso, tácticas o cosas que se pueden trasladar y que se pueden implementar hoy, luego era otra época, también es cierto, pero bueno, pues también empleaba ciertas tácticas que no eran poco lícitas y que a día de hoy, lo hemos comentado al principio, es inimaginable aplicar, que estamos hablando pues estamos hablando de manipulación, estamos hablando de nepotismo, estamos hablando de miedo. O sea, a ver, emplear tácticas para aterrorizar a la gente de tu equipo, pues la verdad es que a día de hoy yo creo que es bastante impensable. Hombre, sí. Yo no digo que en algún sitio no se haga, pero desde luego... Bueno, fíjate, yo creo que, quiero pensar que efectivamente eso no se hace, pero hay una línea muy delgada entre generar miedo, que es lo que efectivamente estamos hablando, que él hacía y que no entendemos que hiciera hoy, y luego yo creo que sí todavía quedan sitios donde lo que se emplea es un estilo autoritario como el que él tenía, que sin necesidad de dar miedo, al final las decisiones eran unilaterales, no se tenía en cuenta al resto y al final se hace su voluntad sin consultar con nadie más. Entonces, eso no tiene que generar necesariamente miedo, pero sí que es un estilo unilateral que evidentemente hoy no funcionaría porque la gente hoy no quiere simplemente sentarse a obedecer de otras personas a las que además por eso no admiran. Por lo tanto, decir eso hoy sí ocurre en algunos sitios todavía, doy fe,
pero no funciona, ya no funciona, pero porque las personas queremos otras cosas ya, y porque las personas esperamos otra cosa de nuestros líderes, no esperamos que tengan un estilo autoritario ni unilateral, en ningún caso, ¿no? Sí, bueno, eso es lo que siempre se dice, ¿no? Que la gente normalmente cambia de empresa por sus jefes. Sí, eso suele pasar. Eso suele pasar. Y Sí. normalmente, pero sí es cierto que hay gente que todavía se aprovecha a lo mejor de la posición dominante en el sentido de que, bueno, pues si tienes, a ver, depende de es un tema ya, yo creo, un tema más psicológico, que hay gente que lo sabe aplicar de mala manera, en el sentido de que si uno no está tan seguro de que si tiene un problema con su jefe, mañana se va a ir de la empresa, bueno, pues a lo mejor soportaría o soporta determinadas prácticas que a lo mejor no son las más adecuadas. Luego, por otro lado, tenemos, bueno, hablando de líderes, lo hemos visto hace unas semanas en la empresa, en OpenAI, en la empresa de ChatGPT, que cuando echaron al CEO, amenazaron los empleados, pues no sé si la plantilla creo que eran como 700, amenazaron como 500 si se iba en irse de la empresa, y consiguieron que volvieran en una semana o en 2 o 3 días, consiguieron que el CEO volviera otra vez a ser contratado. Quiero decir que tenemos un poco los dos extremos. Tenemos el que se va de la empresa porque no aguanta a su jefe, y el que en algún caso se iría, si su jefe se va, se iría de la empresa también. Pero bueno, que eso es un poco, que es lo que tú decías, que es lo que tú tienes, que es lo que deberías de poder conseguir. Al final, vamos a ver, yo creo que a los líderes es algo que hemos hablado otras veces. O sea, un líder no es líder porque diga que lo es. Un líder es líder porque los demás le dan esa autoridad. Entonces, como es una cosa que tienes que ganarte, no eres líder porque tengas el puesto X, no eres líder porque seas CEO, eres líder porque te conviertes en líder siendo CEO. O si quieres, bueno, llegar a ser CEO porque eres líder, me da lo mismo el orden de los factores, pero lo cierto es que ser CEO de lo que sea no te convierte inmediatamente en líder. Entonces, al final, como es algo que te ganas, porque es una autoridad que otros te conceden en base a una serie de cosas, cuando te la ganas es porque realmente son seguidores, son personas que admiran y que se miran en ti porque tú has conseguido influir sobre ellos. Entonces, evidentemente, habrá casos, pues como el que has comentado tú, ya extremos, donde está el nivel de lealtad o de compromiso, si quieres, que se genera con esa persona y con la persona, con lo que ha conseguido la persona para otros, que al final no quieres perderlo, ¿no? No quieres dejar de estar en ese círculo, no quieres dejar de estar en esa dinámica. Entonces, esos sí son verdaderos líderes, porque la reacción de esos 500 empleados es en base a lo que el líder ha hecho por ellos. No es ni siquiera en base a lo guay que es, sino a lo que ha conseguido para ellos, en general. Entonces, claro, esa es la historia, que lo que a este hombre le perdió, o sea, hablando de Napoleón, no del CEO, fue su ambición desmedida y que al final, efectivamente, era tal ya su digamos, egocentrismo, que empezó a desgastar a todo el mundo y al final eso le llevó precisamente a su caída, ¿no? Entonces, claro, cuando tu propósito no es un propósito trascendente, no es un propósito que tenga que ver con el bien también para otros y no es un propósito con el que la gente resuene, hay momentos que tú ya no puedes pedir más esfuerzos porque la gente lo que hace es que simplemente tira el bolígrafo y se acabó. Es decir, no hay más. En el momento que pierdes la conexión con las personas, Pues que es lo esa que es suele pasar. Quiere decir que te encumbras tú mismo, y entonces de alguna manera, pues eso, no solamente es dejar de tener los pies en el suelo, sino que que además pierdes la conexión con la gente de tu equipo, de tu organización, y al final eso, no con unas consecuencias tan dramáticas, porque no estamos en la misma época, pero al final el resultado es el mismo. Al bueno, final lo que vas a provocar es tu caída. bueno, no son tan dramáticas porque no estamos hablando de muertes y de guerras, pero vamos, dramáticas en este momento es que si un líder, imaginemos al líder al frente de una gran empresa, no hace las cosas bien, pues es dramático porque de repente un montón de gente se queda en la calle sin un trabajo. O sea, sí es dramático. Lo que ocurre es que no hablamos de vidas humanas, afortunadamente, directamente, o sea, no se mueren, ¿vale? En el campo de batalla, pero sí que es cierto que sí sigue dramático. Es decir, yo no sé, una de las cosas que un líder sí también tiene muy claro es la responsabilidad que asume, ¿no? Cuando lideras algo.
Y ya puede ser, insisto, puede ser tu pequeña empresa, tu vida, tu negocio, tu empresa, tu equipo, tu mega empresa o tu país, pero ciertamente algo que hay que pensar es, mi responsabilidad hacia los demás, ¿cuál es? Y no solo hacia mí, sino hacia los demás, ¿cuál es? Porque cuando tienes esos niveles de posición o, insisto, cuando tú lideras simplemente tu propia vida y de tu vida generalmente tienes gente en tu entorno que están contigo, o sea, asume que no se trata solo de ti, se trata de ellos. Y eso es algo que este señor no sé si tenía muy claro, la verdad. Creo que no lo tenía muy claro. No, por eso nos debemos de quedar con hay muchas lecciones que podemos sacar de la figura de Napoleón, muchas lecciones buenas, y también podemos sacar, como decíamos al principio, muchas lecciones de qué cosas no debemos de hacer. Porque al final, bueno, pues es lo que tú dices, no solamente es la pervivencia de tu puesto de trabajo, sino es la pervivencia de toda la organización. Y bueno, al final, yo creo que la enseñanza más que podemos sacar de cualquier tema de liderazgo es que efectivamente tú sepas precisamente sepas ser un buen líder y sepas motivar a la gente que está debajo de ti para bueno, pues para avanzar juntos y llegar a donde quieras llegar, básicamente. Yo creo que eso es un poco. Yo que parece que si te parece, como ya se nos va acabando el tiempo, pues vamos a resumir todo lo que hemos contado en estos, además de aprender de la historia, que es lo que hemos hecho este ratito, aprender de la historia, en este caso de un personaje. ¿Qué te parece si resumimos los otros 5 puntos que realmente hemos estado diciendo y que podríamos resumir en cosas concretas? ¿Te parece? Venga, pues entonces, uno de los puntos que hemos dicho y que es evidente es que deberíamos aprender y siempre tener presente el reconocimiento. El reconocimiento al logro, el reconocimiento al esfuerzo, el reconocimiento a los objetivos. Es decir, que la gente sienta que lo que hace merece la pena y que se le reconoce y que están ahí y que te das cuenta. Eso es muy importante. Así que si no tienes un sistema pensado para esto, ya estás tardando para pensar uno. Y además un sistema que no solamente tiene que ser justo, sino que sea un sistema que sea transparente, que es un sistema que sea conocido, que todo el mundo sepa por qué te premian, en función de qué, porque en base a eso, pues bueno, lo de saber a qué atenerte, ¿no? Completamente. El siguiente punto también lo hemos dicho, ¿no? Y es que tú ejerces un liderazgo desde la ética y la responsabilidad, ¿no? Y al final eso pues pasa por cosas que hemos mencionado, como para empezar, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es el espíritu que te mueve? La empatía que generas, la integridad que muestras y al final lo que decíamos antes, asumir la responsabilidad, ¿no? Es decir, cuando tú tomas una decisión como líder, siempre tiene implicaciones para más personas, bueno, pues ¿cuál es la responsabilidad social de tus decisiones? Y eso es algo que también deberíamos tener en cuenta. Y vamos por el tercer punto. ¿Cuál es, Leopoldo? El tercero, a ver, que se me ha ido un poco de la cabeza. Yo creo que era el que hablabas tú del aprendizaje. Bueno, que lo hemos citado, el tema, el aprendizaje continuo, una de las cualidades que tenía Napoleón, que era el saber adaptarse al entorno, ¿no? A lo que había a su alrededor e ir aprendiendo de las cosas. Y además es una ventaja que yo creo que tenemos nosotros, que normalmente trabajamos con pequeñas y medianas empresas, que es esa flexibilidad, esa capacidad de adaptación, que es el valor diferencial, porque normalmente las grandes multinacionales pues son mucho más, no son tan flexibles, no son tan dinámicas como para cuando tienes que implementar cambios, ¿no? Porque además las cosas, bueno, pues tienen unos recursos que no tenemos nosotros, pero bueno, por simplificar, el adaptarte y aprender es una de las cosas que mejor puedes hacer para que tu organización perviva, ¿no? Y eso es
su organización perviva y para que tú pervivas, porque la primera Claro, cosa por que tiene supuesto. que empezar a trabajar es su propia mentalidad. Así es que si no aprendemos nuevos métodos, nuevas tecnologías, nuevas metodologías, al final no es por la organización, es por ti mismo o por ti misma donde la cosa empieza a hacer aguas en realidad, ¿vale? Luego, evidentemente, algo que bueno, que entonces quizás no era tan importante, pero que ahora empieza a ser muy importante, es que fomentemos la diversidad y la inclusión, ¿no? Es decir, es algo que a todos nos reta, porque al final, no nos engañemos, nos resulta más fácil trabajar con personas similares. Esto es lógico, es humano, pero también es cierto que la diversidad y la inclusión favorecen la apertura en muchos sentidos, favorecen la creatividad, favorece nuevas formas de entender las cosas, da mucha más fuerza, suma talentos y aunque es más difícil, porque es verdad que es más difícil, en el día a día hay que aprender a gestionar eso, es la única manera. Y de hecho, ahora mismo muchas empresas están trabajando en eso porque realmente la gente, tanto como empleados como consumidores o clientes, demandamos que eso exista cada vez más, ¿no? Es parte de cómo evoluciona la sociedad. Así es que, bueno, también piensa si tú estás haciendo eso en tu metro cuadrado de mundo que te toca, ¿no? Ciertamente. Y nos queda un último punto, ¿verdad? Muy importante. Sí, que ya lo hemos dicho ya por activa y por pasiva, la comunicación. O sea, si quieres ser si te quieres tener éxito como líder, no te queda otra que ser un comunicador, no un comunicador bueno, sino ser un comunicador excelente. O sea, que ya es, o sea, no solamente se trata de hablar y de comunicarte, sino también cuando hablamos de comunicación que es bidireccional. No solamente es que tú hables, sino que además tienes que hablar y saber escuchar. Sí, no, además es una asignatura. Yo últimamente estoy viendo en algunas empresas que además se interesan precisamente por mejorar en esto, ¿no? En que su gente aprenda cómo comunicarse de una manera efectiva. Porque al final, además, hay una cosa que es clara y es que cuando la comunicación es efectiva, se reduce considerablemente el número de conflictos. Y eso al final del año es muchísimos recursos ahorrados en todos los sentidos, en tiempo, en desgaste, en un montón de cosas. Así es que evidentemente un gran líder es un gran comunicador. Eso va así. Al final lo que estamos diciendo es que si te fijas lo que hemos estado contando, tanto Leopoldo como yo, es que uno tiene que tener ese equilibrio, ¿no?, entre lo que llamaríamos la parte más estratégica, las habilidades estratégicas de visión, de desarrollo de estrategias, en fin, orientación al logro y demás, con una parte que tiene que ver con el lado humano, entendiendo por lado humano pues tus valores y sobre todo tu espíritu de servicio a las personas. Al final, hoy necesitas, si quieres liderar, ponerte al servicio de las personas a las que vas a liderar. Y esto es un cambio de paradigma total respecto de hace unos años, ¿no? Y ahí eso es lo que efectivamente justificaría por qué Napoleón, ¿verdad? Y por qué los líderes de hoy. Porque al final, Claro. lo del servicio creo que no lo tenía muy claro, ¿eh? Creo que no lo tenía muy pillado. No, pero por acabar, y me gustaría acabar bueno, con una anécdota que tiene que ver con la película, que inicialmente la película se iba a llamar, hay un refrán en inglés, que se iba a llamar Kit Bags, que es, bueno, pues que hace referencia a las mochilas que llevan los soldados. Hay un refrán en inglés que dice que hay un bastón de general escondido en la mochila de cada soldado. Bueno, pues eso es un poco lo que tenemos que hacer como líderes, efectivamente, que es decir, pues tú eres un soldado, pero es que mañana puedes ser un general. Entonces es lo que tenemos que sacar, esa motivación que como líder tienes que conseguir, no solamente que tu empresa vaya bien, sino que la gente crezca y al final cuando todo el equipo crece, pues la organización, lo único que puede pasar es que vaya mejor. Totalmente. Eso es lo que, mira, en coaching a eso se le llama una competencia que es básica para los líderes de hoy, que es sacar grandeza a las personas con las que estás. Y es exactamente eso, o sea, sacar la grandeza que la gente con la que te cruzas tiene. Eso es un privilegio y es realmente de lo más satisfactorio, ¿no? Entonces, me quedo efectivamente, la anécdota viene estupenda porque realmente yo creo que es así, ¿no? O sea, todos te llevamos un pequeño líder dentro y si alguien nos ayuda a ver que está ahí y a sacarlo fuera, somos capaces de cosas absolutamente increíbles. Así es que Yo vamos a ver creo que sí.
A ver si nos lo aplicamos y nos ponemos a ello. Pues hasta aquí hemos llegado hoy, con lo de los líderes de la historia y estas cositas que os hemos contado, que esperamos que os sirvan para, bueno, pues para inspiraros en alguna pequeña cosa que os haya resonado, que podáis llevar a la práctica, como decimos siempre, la idea de esto es que haya habido algo que os haya hecho un pequeño clic y que vais a poder llevar a la práctica vuestra diaria. Y bueno, pues como siempre, gracias por estar aquí escuchándonos. La semana que viene más. Y Leopoldo, como siempre, un placer hablar contigo. Por supuesto. Vamos, el placer todo mío. Yo creo que los que no hayan visto todavía la película, que si no les han escuchado esta pequeña charla, con sus anécdotas, yo creo que van a ver la película desde otra perspectiva totalmente distinta, con lo cual también está bien. Y así buscarás esos pequeños detalles dentro de la película, así que os animamos a que los que no la hayáis visto la veáis y veáis estos matices, ¿no?, que os hemos contado. Pues bueno, nos vemos la semana que viene, sin más. Pues sí, que ya estamos ya cerca ya de la Navidad, pero bueno, aquí seguimos, que algo más se nos ocurrirá que Seguro. traer aquí para poder comentarlo con vosotros. Fijo que sí. Pues nada, nos vemos. Chao.